Iglesia de Cristo en toda la tierra. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo en todos aquellos lugares, en lo más apartado que podamos imaginarnos, pero ahí, en ese lugar, hay un pueblo de Dios también que le alaba y le glorifica. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta noche que Él nos ilumine con su palabra y asimismo nos dé esa gracia para poder entender el mensaje, el consejo que Dios nos ha preparado. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, Señor. Seguimos en esta comunión contigo, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado a través, Señor, de cada alabanza, a través de la siembra, a través de todo aquello que tu pueblo trae, Señor, en esta noche, para que tú seas honrado, seas glorificado. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos esté alimentando, nos esté dando esa llenura de tu palabra, Señor, que necesitamos cada día para caminar fortalecidos, para caminar con esa bendición y esa gracia que solamente viene de ti. Señor, yo ruego por aquellos que están en sus trabajos, por aquellos, Señor, que no alcanzaron llegar a tiempo, Señor, a este lugar, pero que nos están mirando, escuchando el mensaje a través de esta transmisión. Señor, bendícelos y sean también saturados, llenos con tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te honramos y te damos a ti la gloria, Señor. Amén. Abra su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. El Señor puso en mi corazón de estar hablando los días miércoles los beneficios. Y el día miércoles, hace 8 días, hablamos sobre los beneficios del amor de Dios para el hombre. Dice Efesios capítulo 2, 8, 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No se basa en obras para que nadie se gloríe. Y el propósito en esta noche de esta enseñanza es decirle que la salvación, como hemos estado viendo por mucho tiempo, no es por obras, sino por la pura gracia de Dios. Es importante recalcar en todo tiempo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos desviarnos y pensar que para ser salvos necesitamos añadirle obras para que podamos ser salvos. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que la salvación no es por obras, sino por la pura gracia de Dios. Decíamos que hace 8 días hablábamos sobre los beneficios del amor de Dios hacia el hombre. Hoy vamos a ver los beneficios de la gracia. ¿Cuáles son esos beneficios de la gracia de Dios para los hombres? Y como tema le he puesto la salvación. Pero para iniciar sobre la gracia, vamos a ir deshojando en sí qué es la gracia de Dios. Y la gracia es un tema principal, es un tema fundamental en la Biblia y tiene varios beneficios, la gracia, para aquellos que la reciben. Y hoy vamos a estar presentando algunos de los beneficios de la gracia según la Biblia, porque hay muchos beneficios y yo creo que no terminaríamos de enumerar los beneficios de la gracia, pero hoy vamos a ver algunos. Y el primer beneficio de la gracia es la salvación, que por medio de la gracia Dios nos salva del pecado y de sus consecuencias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel que
comete pecado, practica el pecado, es hijo del diablo. El que practica el pecado, el que no abandona el pecado, es hijo del diablo, y que las consecuencias por el pecado y no dejar el pecado es la condenación eterna. Pero la gracia de Dios nos ha rescatado y nos ha dado salvación a todos aquellos que por medio de la fe hemos creído en esa gracia, y que por esa gracia ahora Dios nos ha salvado del pecado y de sus consecuencias. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creímos. Ahora nosotros no tenemos ningún mérito en la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, la Biblia dice que es un regalo de Dios. Dice que fuimos salvos por la gracia y por la fe. Por su gracia, por medio de la fe. Ahora, escucha esto. No somos salvos por fe, sino por su gracia mediante la fe. Ahora, para entenderlo mejor, voy a usar esta ilustración para que usted no se confunda. Podemos decir que la gracia es como el alimento que está servido en el plato. La gracia. Y la fe es como el tenedor o la cuchara con que tomamos la comida donde está servida del plato. Y somos alimentados. Alguien dirá, bueno, pastor, yo no uso cuchara o no uso tenedor. Bueno, está bien. Pero ¿qué usa para llevarse el alimento a la boca? Sus manos. Entonces, así, para poder explicar la gracia y la fe, dice Efesios 2:9, que la salvación no se basa en obras para que nadie se gloríe, que diga, bueno, mira, es que yo hago esto, yo hago el otro, y añado aquello y añado al otro. No, dice que la salvación no se basa en obras por lo que hagamos, porque ¿por qué Dios dice que la salvación solo es por gracia? Lo dice para que nadie se gloríe. Esto no se trata de algo que nadie puede ganarse. La salvación no se merece. ¿Sabe qué nos merecíamos nosotros? El infierno. Pero más sin embargo, Dios en su gracia puso su mirada en nosotros y nos trajo, y es más, puso fe en nosotros para creer en esa gracia, en ese regalo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Entonces la salvación no se trata de algo que podamos ganar mediante las obras supuestamente meritorias. Por ejemplo, no se puede ganar porque a usted le confirmen en la iglesia. La salvación no se gana porque usted se bautice. Hay muchos que son bautizados pero no son salvos. La salvación no se gana porque usted sea miembro de una iglesia local. La salvación no se gana porque usted venga a la iglesia los martes, los domingos. Tampoco se gana por tomar la Santa Cena. Muchos toman la Santa Cena y no son salvos. La salvación no se gana en guardar los 10 mandamientos, vivir por el sermón del monte, o dar a la caridad, dar o ser un buen vecino, vivir una vida moral y respetable. Yo conozco a mucha gente que digo, a esa gente solamente le falta ser cristianos, porque son muy educados, muy a todo dar, muy serviciales, ayudan a la caridad, pero no son salvos. La Biblia dice que nadie se salva por medio de las obras, y nadie se salva por la fe
más obras. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Y la pregunta es, ¿por qué por gracia y luego la fe? Decíamos que la gracia es el alimento y la fe es la cuchara o tenedor que tomamos para llevarnos ese alimento que es la gracia y la recibimos en el corazón. Y en el momento en que se añade obras, si alguien dice, bueno, yo voy a añadir obras a la salvación, cualquier clase o cualquier cantidad como medio de conseguir la vida eterna, entonces la salvación ya no es por gracia. Romanos 11:6 habla el apóstol Pablo y dice, y si por gracia ya no es base de obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Como que está enredado el asunto, pero no. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Dice, si nuestra salvación depende de la gracia, entonces no depende de nuestras obras. Y si nuestra salvación depende de nuestras obras, entonces la salvación no es por gracia. Pablo dice que la gracia y las obras son dos cosas diferentes y jamás se pueden mezclarse. Son totalmente diferentes. Y Pablo está enfatizando que la salvación, por ser un regalo de la gracia de Dios, no es por obra. Y no es algo que podamos ganar por nuestras propias acciones. Ahora, este es un tema central en la teología cristiana y es importante para entender la naturaleza de la salvación y la relación entre la fe y las obras. Si alguien pudiese ser salvo por sus obras, entonces tendría razón para que esa persona se gloríe delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Esto es imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 3, versículo 27, lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Se lee así, como haciendo una pregunta. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, sino que está basado en la fe. Ahí está. Si alguien pudiese ser salvo por sus propias obras, entonces la muerte de Cristo fue innecesaria. Gálatas 2:21. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviera la justicia, entonces Cristo murió en vano. Dice Pablo, si intentamos ganar la justicia mediante la obediencia de la ley, entonces estamos negando la gracia de Dios. Muy bien. Al empezar decíamos, ¿qué es la gracia? La Biblia dice que la gracia es un regalo de Dios que nos salva y nos justifica, y no es algo que podamos ganar por nuestras propias obras. Esa es la gracia. Pablo dice que si pensamos que alguien puede ganar la justicia por la ley, entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue necesario. Y aquí el apóstol Pablo deja muy en claro que la gracia de Dios
es un regalo que nos salva y nos justifica, y que no podemos ganar la justicia por nuestras propias obras. Es imposible. Ahora sabemos que la razón por la que murió Cristo es que no había otra forma en la que los pecadores culpables pudieran ser salvos. E incluso si alguien pudiese ser salvo por la fe en Cristo más sus propias obras, tendría la imposible situación de dos salvadores, Jesús y el pecador. Ahora Cristo tendría que compartir con otro la gloria de su condición de Salvador, y eso jamás lo hará. Vamos a comprobarlo. Isaías capítulo 42, versículo 8. Vea lo que dice el Señor. Dice: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a escultura. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios es claro en su palabra y nos dice que la salvación es un don, es un regalo que Dios da al ser humano. Este versículo que leímos nos deja muy en claro la importancia de reconocer y de honrar a Dios como el único y verdadero Dios, y que no podemos compartir su gloria. O sea, Dios no comparte su gloria con ídolos o falsos dioses. Pero también este versículo resalta la soberanía y unidad de Dios y su deseo de recibir la alabanza y adoración de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, miren, si alguien pudiese contribuir a su salvación por las obras, entonces Dios se la debería. Pero esto es imposible, por cuanto Dios no puede ser deudor de nadie. Romanos 11:35. Y Pablo sigue ratificando, dice, y hace una pregunta: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oiga esto: nadie ha dado nada a Dios que no haya sido primero dado por Él mismo. De lo que usted tiene, ¿quién se lo dio? Dios. Si usted no tiene nada, es porque Dios aún no le ha dado nada. Y lo que usted da es de lo que Dios ya le dio. Nadie ha dado a Dios que no haya sido dado primero por Él. Todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Ningún ser humano puede darle a Dios algo que Él no haya dado primero. Por lo tanto, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La vida que aún tenemos es un regalo de Dios. La salud que tenemos es un regalo de Dios. La casa, el auto, es un regalo de Dios. Tu trabajo, donde Dios te da sustento para la casa, es un regalo de Dios. No lo tienes porque eres hábil, porque en cualquier momento el jefe te puede despedir y mete a alguien que es menos hábil que tú, pero Él lo quiere tener ahí. Y si usted está ahí, es porque Dios así lo quiere. Y la Biblia nos deja muy en claro que la soberanía y la generosidad de Dios y todo lo que tenemos y somos es un regalo de Él. Ahora esto nos recuerda que no podemos ganar la salvación o la aprobación de Dios por nuestras obras, sino que es un regalo de su gracia y amor. Estamos viendo los beneficios de la gracia. Y en este primer beneficio estamos viendo la salvación. ¿Salvación de qué? Salvación a la liberación del pecado y sus consecuencias, y también a la restauración con Dios. Cuando Dios nos salvó,
nos restauró. Ahora tenemos una relación con Dios. Tenemos una comunión con Dios todos los días. Ahora, ¿qué incluye este beneficio de la gracia? Que es la salvación, incluye justificación. Y la justificación es ser declarado justo ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué somos nosotros ahora? Justos. ¿Por qué? Porque Cristo así nos declaró justo. La salvación también incluye santificación. Por eso escucha esto. Hoy se ha malinterpretado en muchos lugares que la salvación se pierde. Pero aquí hemos enseñado que de acuerdo a la Biblia, dice que la salvación es segura. Porque la salvación no se gana, sino que la salvación la da Dios. Es un regalo de Dios. Y cuando alguien es salvo, es santificado. Incluye santificación. Ahora, ¿qué hace la santificación? Te lleva a ser hecho santo y preparado, unidos para Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve a alguien que estuvo un tiempo en la iglesia cristiana, sirvió en un ministerio, pero ahora anda afuera, dicen, es que perdió su salvación. No, la verdad que esa persona nunca fue salvo. Porque el que es salvo, verdaderamente salvo, se ve por medio de la santificación de todos los días. En la casa, en el parque, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que anda, da frutos de santificación porque su salvación es genuina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en él le da ese poder para sostenerlo en la salvación. Ahora, la salvación incluye glorificación. Esto te lleva a recibir un cuerpo glorificado y libre de pecado en la vida eterna. Por lo tanto, la salvación es un regalo de la gracia de Dios y no puede ser ganada por nuestras propias obras. Entonces es importante destacar que la salvación no solo se refiere a la vida eterna, sino también a la transformación y renovación de la vida en el presente. Una persona que realmente es salva, hay una transformación todos los días. Hay una renovación todos los días de su vida. ¿Dónde? En el presente. Cada día se santifica más. Cada día es un ejemplo. Es luz en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la verdadera salvación te trae todo esto. Para ir resumiendo, le presentaré algunos ejemplos e ilustraciones de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo al amor y favor inmerecido que Dios muestra hacia los seres humanos. Como por ejemplo, tenemos el padre del hijo pródigo. En su casa, cuando llegue, estudie Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, donde nos muestra a un padre que espera con brazos abiertos a su hijo que ha malgastado su herencia. Esto representa la gracia de Dios que nos recibe y nos perdona sin méritos por parte nuestra. ¿Cómo andábamos nosotros? Como el hijo pródigo, en el pecado, practicando el pecado. Pero más sin embargo, Dios, en su gracia, dice que Él nos ha salvado. Lucas capítulo 15, versículo 3 al versículo 7 dice:
Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja que se pierde y es buscada por el pastor es una ilustración de cómo Dios busca y encuentra a aquellos que están perdidos y alejados de Él mismo. A veces decimos: es que yo estaba perdido y encontré a Cristo. Cuando alguien está perdido, ¿se encuentra así solo? No. Marca SOS, auxilio, estoy perdido, estoy extraviado. Y así nosotros estábamos perdidos y Cristo bajó del cielo como el primer misionero y vino a buscarnos. Y nos encontró ahí perdidos, llenos de lodo, en el lodo cenagoso del pecado. Ahí estábamos perdidos. Y mismo Lucas, el capítulo 10, del versículo 25 al 37, usted puede leerlo en su casa. Aquí por cuestión de tiempo y transmisión queremos resumir este versículo, pero usted en su casa léalo. Pero este capítulo de Lucas 10, 25 al 37 nos ilustra al samaritano que ayuda al herido. Este samaritano se detiene para ayudar al hombre que estaba herido y luego lo cuida. Ahora, ¿qué representa esto? Representa la gracia de Dios que se manifiesta en la ayuda y el cuidado hacia los necesitados. A eso se refiere. Y luego en su casa también lea Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Y este capítulo nos habla del rey que perdona la gran deuda a su siervo. ¿A quién representa aquí? Está representando a la gracia de Dios que nos perdona nuestras deudas y pecados. Y enseguida tenemos a un panadero que ofrece pan gratis. En Juan capítulo 6, del 1 al 14, donde el Señor hace un milagro y multiplica los panes y los peces. El panadero que ofrece pan gratis a la multitud, igual representa la gracia de Dios que nos ofrece el pan de vida eterna sin méritos por nuestra parte. ¿Qué fue lo que hicieron los que fueron alimentados? Los 5,000, sin contar mujeres y niños, no hicieron nada. Estaban recostados. Pero el Señor en su gracia les dio pan y pescado para que comieran. Ahora, todos estos ejemplos son ilustraciones de la gracia de Dios y que su amor y favor hacia nosotros son muchos, más profundos y ricos de lo que podemos imaginarnos. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor incondicional de Dios hacia nosotros, demostrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, que aunque somos pecadores y no merecemos su amor, Dios nos ama y nos salva por su propia iniciativa, sin méritos por nuestra parte. La gracia de Dios es el regalo más grande que podemos recibir.
y que cambia nuestra vida para siempre. ¿Cómo éramos antes? Éramos terribles. Pero ¿qué hizo la gracia? Nos ha cambiado para siempre. Por eso solamente el que es verdaderamente salvo es el que puede ser cambiado para siempre. Cuando alguien nace, se ve el fruto. Tenemos a un recién nacido, Melquisedec, ¿verdad? Cuando todavía no nacía, ¿por qué sabíamos que no nacía? Porque no lo mirábamos y estaba dentro del vientre de su madre. Pero ahora podemos negar que no ha nacido. No, ¿por qué? Porque está afuera. Así mismo el que es salvo se ve por sus frutos en la santidad de todos los días. Pero es que, pastor, yo vi a muchos, sí, pero no fueron salvos. No. La gracia es un regalo de Dios. Y cuando Dios salva a alguien, lo salva de verdad. Lo hace nacer de nuevo de verdad. No podemos negar ese nacimiento, porque ahí está. Lo estamos viendo. Así la salvación. Termino con lo siguiente. El ser humano no es digno de ese amor y de esa gracia. No somos dignos. Pero aún así, no siendo digno de su amor, Dios nos ama de todos modos. Dios te ama. Y Dios nos ama tanto, no importó el sufrimiento agotador que su Hijo Jesús tuvo que pasar en esa cruz del Calvario, donde los clavos fueron traspasadas las manos, sus pies, la lanza en su costado, y todos los vituperios que el Hijo de Dios tuvo que pasar por amor a nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos por lo que tú eres. Eres un Dios que es 3 veces santo. Eres el Dios inmutable, el Dios soberano, el Dios, el gran yo soy, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Te alabamos porque para eso nos creaste y nos llamaste y nos salvaste, para adorarte, para hacer luz en medio de la oscuridad, para brillar en esa oscuridad, llevando el evangelio de la gracia, el evangelio de la reconciliación. Señor, yo ruego en esta hora por aquellos que aún no han sido alcanzados por la gracia. Padre, nosotros solamente hablamos y predicamos y enseñamos. No tenemos el poder para cambiar, para transformar el corazón. Eso solamente lo puedes hacer tú. Nosotros hacemos nuestra parte de dar testimonio vívido de santidad, de la salvación y de hablar el evangelio. Lo demás te compete a ti, Espíritu Santo. Te adoramos y te damos gracias y te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.